Buenas tardes. Nuevamente nos estamos reuniendo luego de mucho tiempo. Gracias a nuestros panelistas y a nuestra moderadora Delia, vamos a tratar hoy día el tema de lo que pasó el 15 de diciembre del 2022. Adelante, Delia. Muy buenas tardes a todos. Gracias por participar en este conversatorio. El conversatorio está siendo organizado por PEC Semilla de Libertad y CISOL Perú, Coordinadora Internacional en Solidaridad con la Lucha de los Pueblos del Perú. Y bienvenidos a todos los panelistas, bienvenidos también a todas las personas que están participando, los que nos están viendo en vivo, bienvenidos. Y este día es muy importante porque ya viene el 15 de diciembre, que fue una fecha bastante terrible, se puede decir, para Ayacucho, 15 de diciembre del 2022, ¿no? Donde lamentablemente se perdió la vida de 10 ayacuchanos, entre jóvenes de 15 años a más, ¿no? En manos del gobierno peruano, en manos de las Fuerzas Armadas del Perú, y todo porque los peruanos o ayacuchanos salieron a hacer una protesta pacífica. Después de haber visto que en Apurímac también habían asesinado el gobierno y las Fuerzas Armadas el día 12 de diciembre del 2022. Peruanos y ayacuchanos que salieron en protesta, en repudio a lo que había sucedido, ¿no? En Apurímac salieron a protestar. En estas protestas, lamentablemente y tristemente, como se mencionó anteriormente, murieron 10 personas, ¿no? Y esto gracias a la arremetida de las Fuerzas Armadas del Perú y del gobierno en ese momento de la usurpadora Dina Boluarte, que permitió que esto sucediera. Vamos a tener tres panelistas muy, muy importantes que nos van a estar hablando sobre este tema. Vamos a tener a Giovanna Mendoza, vamos a tener también Stephanie Alanya Chumbes y nuestra panelista, la maestra Génova Verónica Peralta Piña. Antes de empezar con nada más, vamos a presentar un pequeño video para tener una idea de lo que sucedió el día 15 de diciembre del 2022, para que nos dé una idea y nos señale un poquito de lo que pasó. Ya vamos a llegar al tercer año después de este terrible momento que pasó Ayacucho, Huamanca. Mávila. Bueno, aquí podemos observar, ¿no? Las protestas cerca del aeropuerto en Huamanga, donde estaban las personas que habían salido a protestar, ¿no? Y se puede ver cómo el gobierno y las Fuerzas Armadas estaban este, ahí, en una protesta pacífica, en vez de estar protegiendo a la población, estaban lanzando gases lacrimógenas y estaban también volando con helicópteros alrededor. Estos son los jóvenes y las personas que fueron asesinadas por el gobierno, ¿no? Como ven, de diferentes edades, ¿no? Que fueron los caídos de ese 15 de diciembre del 2022, ¿no? Jóvenes que se les terminó la vida tan temprano, ¿no? Solo por buscar un poco de justicia, por salir a una marcha pacífica, una marcha en protesta, pidiendo que se respete su voto, pidiendo que se respete a un presidente que había sido elegido por el pueblo, que eso sería normal en cualquier otro país, pero al parecer no en Perú, ¿no? Que es triste tener que ver todo esto, ¿no? Entonces, gracias, Mavila, por el video. Eh, Ayacucho es una región
donde se selló la independencia de Perú el 9 de diciembre de 1824 en la batalla de la Pampa de Quinua. Es una región donde la música, el arte, es una expresión bien intensa que demuestra el amor por la vida, ¿no? Entonces los ayacuchanos en general son gente muy pacífica, muy de arte, es una zona hermosa, llena de vicuñas, y gente generosa. Entonces, es a veces difícil creer que el gobierno arremeta con un pueblo como este, ¿no? Em, Lamentablemente, Ayacucho no, esta no es la primera vez que sufre eh, de este tipo de derramamientos de sangre. Ya ha pasado anteriormente, la historia yacuchana tiene mucha de esta historia, pero a pesar de eso, la gente sigue luchando, son gente de mucho valor y continúan buscando lograr que Perú sea para los peruanos. Bueno, con esto voy a hacer una pequeña presentación de nuestra primera panelista, Giovanna Mendoza. Ella es ayacuchana, presidenta de la Asociación de los Asesinados y Sobrevivientes del 15 de diciembre del 2022, hermana de John Mendoza Huaraca, asesinado por el disparo de las Fuerzas Armadas el 15 de diciembre del 2022, donde uno de los militares con un odio terrible gritó al momento de disparar a John Huaraca que lo dejaran. Lo que dijo, entre comillas, déjalo que muera como un perro. Eso fue un pronunciamiento de uno de los militares. Mendoza Huaraca estaba pasando por el lugar de las protestas, en rumbo a una reunión que tenía pendiente, ¿no? Pasó por donde estaba el aeropuerto, donde estaban las personas en protesta, y un soldado de las Fuerzas Armadas lo acribilló, ¿no? Sería asesinado en ese mismo momento, ¿no? Y juntamente con él ese día, 9 ayacuchanos más fueron cobardemente asesinados por las Fuerzas Armadas del Perú. En total fueron 10 las personas que murieron, como se mencionó anteriormente, de diferentes edades, jóvenes de 15 y otras edades más. Con esto, Giovanna, me gustaría preguntarte, ¿no? Hacerte algunas preguntas. Primeramente, quizás sería bueno que la gente sepa quién fue John Mendoza como tu hermano, quién era, ¿no? Cómo era, qué hacía, qué eran sus aspiraciones, qué es lo que él buscaba en su vida. Muy buenas tardes con todos y muchísimas gracias por el espacio que me dan el día de hoy para poder hablar un poco sobre lo que ocurrió acá en la ciudad de Ayacucho, un 15 de diciembre del 2022, y también para hacer saber quién fue y quién es, porque para mí sigue siendo mi hermano. eh, Sigo tratando de hacer lo que él quiso que se haga en la casa, en la familia. Mi hermano John Henry tenía 34 años, era un joven ¿no? Mm, Somos de un joven que tenía una pequeña empresa de transportes, un trabajador que se dedicaba a su huerta, a su chacra, a cultivar su tierra. Él era una persona multioficios, trabajaba en todo. Su principal fuerza para trabajar todo era mi madre. Él siempre ha vivido con mi mamá, juntos, comían, desayunaban, almorzaban, entre otras cosas, junto con mi mamá. Y justamente días así como hoy ya eran próximos a Navidad. Entonces mi hermano, no junto ahí con los demás socios, porque la empresa es de varios socios, me estaban viendo de qué cosas van a hacer por estas Navidades. En ahí es donde cada año ellos dan canastas a las madres más humildes, ¿no? De la zona en donde es el paradero. Y también entregan canastas a los trabajadores, a los conductores, a los
cobradores, porque es una pequeña empresa de transportes público urbano. Entonces ya estaban programando todo eso. El día 15 de diciembre mi hermano no fue a la protesta. Su peor error ha sido pasar por el lugar en donde estaban asesinando, en donde estaban matando, en donde estaban masacrando los militares a la población. Nosotros vivimos por Santa Elena, que sí o sí tenía que cruzar ese bendito, entre comillas, aeropuerto para que llegue al lugar en donde se iban a reunir, que era en Quinoapata, ¿no? Que está al otro extremo del lugar en donde nosotros vivimos. Él pasaba por ahí, hace su aparición, no está mucho tiempo, no está mucho rato, él ya, ¿no? Y a los pocos minutos aparece ya disparado. Se ve bien claro a mi hermano que no tiene nada en la mano, en los videos se ve, son videos de la cámara de seguridad de la municipalidad, se ve bien claro que no tiene ni palos ni nada, lo único que lleva en la espalda es su mochila, en el cual estaba en la mochila estaba su papel, en donde su anotes, en donde había sacado sus cuentitas de eh, Giovanna, creo que tu audio se fue. sí, ¿me Ahí está. escucha? Ahora sí. Es que me están llamando de la otra reunión y había llevado así una lista en donde había hecho ya la cotización de leche, panetones y algunos víveres. Eso es lo que llevaba en su mochila y en su mano una botella de agua. La botella que bien claro dije, incluso antes de ver los videos, yo en mi declaración dije que mi hermano salió de casa llevando una botella de agua mineral, ¿no? Y se ve en su mano esa botella, se ve con esa agua que se lava la cara y todo así. En poco rato es en donde disparan a mi hermano y seguramente no lo habrán rematado porque en la necropsia se ve bien claro que mi hermano tiene dos huecos, se podría decir, o agujeros de ingreso y dos de salida, ¿no? Y así, y quizás ahorita hablar un poco de mi hermano, creo que no me siento en las condiciones, ¿no? Lo que sí puedo decir es que acá en la ciudad de Ayacucho hubo una masacre, aquí ha habido asesinatos, 10, 10 ayacuchanos han sido asesinados por todos por proyectil de arma de fuego, proyectil de guerra, Galil. Eso es lo que han utilizado y las necropsias lo dicen. No es que Giovanna lo diga, no es que uno de los familiares lo digan. Eso es la verdad. Los sobrevivientes que tenemos son 72 sobrevivientes que se han atendido en el hospital y los que se han atendido en sus propias casas por temor a ser perseguidos o a ser detenidos son más personas, no solamente ellos los que han sufrido uh, daños por balas o por gases lacrimógenas. Seamos sinceros, acá hemos sufrido esta masacre todos los ayacuchanos, todos, todos, porque veíamos desde la casa cómo bombardeaban por helicópteros, cómo tiraban esos gases rojos, cómo tiraban gases blancos, que disparaban desde los helicópteros. Y todo eso los ayacuchanos hemos vivido. Un 15 de diciembre para mí, y creo que para todos los ayacuchanos que tenemos conciencia, jamás vamos a olvidar. No vamos a olvidar porque los videos que transmitían en vivo eran aterradores. Nunca, nunca pensé que en Ayacucho iba a ver esos videos en donde salen con tanque a atacar a la población civil, a la población que ni siquiera tenía nada, nada para defenderse, a una población desarmada. Atacaban con tanques, atacaban en batallones, atacaban por helicópteros. ¿Acaso estaban en una guerra? ¿Acaso qué estaban combatiendo? Eran manifestantes que salían a reclamar, a alzar su voz y hacer respetar su voto democrático. Entonces, Ayacucho, como ya en antes usted dijo, Ayacucho desde su propio nombre ya ha sido discriminado, desde su propio nombre que dice Ayacucho, Rincón de los Muertos, quizás porque se llama Rincón de los Muertos, es que ya ellos quieren hacer ese nombre realidad y que quieren que seamos un rincón más de los muertos, pero no es así.
Estamos aquí los familiares y también los sobrevivientes siempre presentes para esto no permitir nunca más, porque ya en los años 80, 90, hasta el 2000 hubo asesinatos. Incluso ha habido un informe del CBR en el cual, discúlpeme, pero yo personalmente creo que le faltó mucho a esta, a este informe del CBR. Le faltó demasiado. Le faltó decir y hablar claramente y decir que los militares y los policías son quienes más se han ensañado con la población. No dice qué cantidad de ayacuchanos han sido asesinados, torturados, violados, entre otras cosas, por parte de los policías y los militares. Eso le ha faltado a ese informe. Pero ahora nosotros estamos para hacer quizás nuestro propio informe, informar a la población que los militares y los policías son los únicos responsables de disparar directamente a nuestros familiares. Pero muy aparte de eso hay más responsables, que son los altos mandos, que es la señora, esta sí se puede decir señora, esta asesina, esta usurpadora, esta inmoral, esta inhumana. Esa es la principal responsable de todo lo que ha pasado, no solamente en Ayacucho, sino en todas las regiones de nuestro Exacto, país. ¿No? exacto. Esto no lo vamos a olvidar. Un 15 de diciembre, le digo personalmente, me cambiaron y transformaron mi vida. Ya creo que mi familia ya no es la familia que antes éramos, porque ya todos vemos por nuestro lado qué hacemos, cómo buscamos, qué hacemos, porque incluso a veces cuando salimos a las calles o cuando salimos a hacer nuestras marchas, para nosotros, cuando vamos a la ciudad de Lima, despedirnos de nuestra familia es otro dolor más. Despedirnos de mi hermana, de mi esposo, de mi hijo, es otro sufrimiento, porque no sabemos y no tenemos las garantías de que vamos a regresar a la casa. No tenemos las garantías de que si voy a regresar eh, así como me fui, caminando o en cajón, así como mi hermano salió caminando y regresó en cajón. No tenemos esas garantías acá en el Perú. Y eso para nosotros también es una frustración. Y muy aparte de que nosotros somos víctimas de este gobierno asesino, también somos víctimas de todos los congresistas, de todos estos miserables, de todos estos ministros, que lo único que salen es decirnos que somos terroristas, que somos vándalos, que somos ociosos y que nos vayamos a nuestras regiones. Así estamos viviendo aquí y eso no es posible. Nosotros somos personas que sabemos trabajar, personas que nos ganamos el pan con el sudor de nuestra frente, no como esos miserables que viven enriqueciéndose con la plata y el sudor de nosotros, de la población. Para nosotros, ¿verdad? Como le vuelvo a Es bien decir, difícil, yo sé, Giovanna. nos Este, transformaron la vida, nos mm, jodieron la vida, exacto. mataron a la Giovanna. Yo eso digo, mataron a la Giovanna el día en que mataron a John Henry. Mataron a Giovanna, pero despertaron a la otra Giovanna, a esa otra Giovanna que quizás en algún momento dormía, pero ahora estoy despierta, me despertaron, me revivieron, nació esta Giovanna para salir a las calles y enfrentar a este gobierno asesino, enfrentar a todos los que se oponen, que encontremos la verdadera justicia, a aquellos que se oponen, que nuestro país sea libre y democrático, un país en donde nuestros hijos salgan a las calles con toda la seguridad y regresen a la casa, así como salen caminando, que regresen a la casa caminando. Esa Giovanna ahora ha despertado y no tengo miedo a nadie. Ya no tengo miedo a este gobierno, a sus políticos, a sus congresistas, a este sinvergüenza Rospiliosi que se Es- llena el hocico tratando Exacto. de decirnos terroristas, terroristas. ¿Por qué digo hocico? Porque para mí este no es humano, este no es una persona, es un animal, una bestia o no sé qué se puede decir para que siga y siga y siga Sí, torturándonos con esa palabra a nosotros, a la gente. Yo a ese exacto. señor le invitaría, ven, vamos y sácame una prueba si tengo una denuncia o mi hermano tuvo alguna denuncia por algo. Y igual contigo, vamos y saquemos las pruebas de tu persona, le diría ese Eh, sinvergüenza. Creo que ¿Quién tiene? sería, Giovanna, creo que quizás sería importante de que llegue a a las regiones, ¿verdad? No esté solo sentado en el Congreso y diciendo cosas que no tienen sentido, pero haciendo un seguimiento a un par de preguntas más que tengo para ti.
Solo para aclarar, ¿no? Porque esto es para que la gente sepa, ¿no? Lo que está sucediendo. En este momento, el gobierno peruano está dando algún tipo de apoyo a los deudos, algún tipo de apoyo a las personas que han quedado heridas después de la masacre que sucedió el 15 de diciembre del 2022. Algo que nos puedas compartir, si eso existe de alguna forma siquiera. Eh, mm, ¿Qué le puedo decir de estos que ahora nos gobiernan? Es más, no recibimos ningún apoyo de ellos, no tenemos apoyo absolutamente y aparte de eso, todavía nos quitan el apoyo que nosotros teníamos, nos quitan el derecho de tener una defensa legal, nos quitan ese derecho, porque nosotros, la mayoría, ya no hablo solamente de Giovanna o de John Henry, hablo de casi de todas las víctimas de todas las regiones, la mayoría, los casos llevan o llevaban los abogados de las ONGs, pero han sacado leyes para que nos quiten hasta eso, para que nos quiten la defensa, el derecho a la defensa, a la igualdad de defensa. Ahora, no tenemos eso. Hasta el día de hoy, por parte del gobierno, nunca ha venido a preguntar o a ver cómo están los niños, los huérfanos, los hijos, los abuelos, los ancianos, cómo estamos nosotros mismos, o cómo está Giovanna, cómo está con su salud Giovanna, o cómo se siente, qué necesita, qué nada, no recibimos nada de estos miserables. Si los niños o los jóvenes que iban a las universidades o los que estudiaban, ¿cómo estarán yendo a la escuela? Si un niño habrá ido al colegio, habrá tenido un zapato, absolutamente nada recibimos de este gobierno. No tenemos ningún apoyo por parte de ellos. En algún momento vinieron y nos dijeron, encargados han venido a decirnos, techo propio. ¿Qué techo propio? Que el techo propio para nosotros nunca nos han apoyado ni con techo propio, con nada. No, estamos a nuestra suerte. Los huérfanos están a su suerte. Estamos viviendo así, Sí. Ese es ¿no? solo el apoyo del mismo pueblo es que ayuda a la gente también, me imagino. No es lo único que pueden contar, por lo No, menos, ¿no? claro, El- como usted me preguntó por parte del Ujú. gobierno del Estado, por parte de ellos no No recibimos nada. reciben Es nada. más, lo que nosotros recibimos por parte de esos es discriminación, odio, ¿no? Eso Mm, es lo que sí, recibimos por parte de ellos. claro, Pero muy aparte de ellos, que para mí son personas inservibles, que ya hasta sus palabras, ¿no? Me dan cólera, pero a la vez me reviven porque me reconfortan nuevamente para decir, tengo que continuar en esta búsqueda de justicia. No debo permitir, es justamente por personajes como Rospigliosi o como otros que salen a seguir estigmatizándonos, por ellos me lleno más de fuerza y de coraje para decir, tengo que continuar, no debo parar con esto. Ya empecé y tengo que estar hasta el final, ¿no? Pero claro. eso sí, tenemos el apoyo de la población. Eso, Agradezco bastante a la población que ellos son, a veces nosotros para querer hacer algo o por que queremos comprar quizás un medicamento de un sobreviviente que está mal, hacemos actividades, hacemos polladas y la población está ahí presente con nosotros. Si estamos en nuestras marchas, vamos a la ciudad de Lima, siempre encontramos, aunque sea aguas que nos están alcanzando, una caja de frutas, encontramos y eso se agradece bastante y se bendice a aquellas familias que se despojan de lo que tienen para darnos a nosotros, porque saben realmente que nosotros estamos haciendo algo ya no solamente por nosotros, sino por el futuro de nuestro país, de nuestros hijos o de nuestros nietos, por los que claro. vienen detrás de nosotros. Y ellos se Exacto. solidarizan con nosotros. Y es por eso que quizás hasta por solidarizarse con nosotros, ha habido hasta personas perseguidas, personas detenidas, en el cual a veces no, o sea, vemos que este gobierno no quiere que nadie estén con las víctimas, quieren dejarnos desamparados por completo. Por eso si hay alguien que nos quiere apoyar, simplemente los quieren desaparecer, los quieren Exacto. detener, los quieren perseguir, los Eso es quieren llenar de denuncias, ¿no? claro. Pero Es lo bueno, mismo.
Igual hay que seguir, hay que continuar a pesar de eso y lo importante es que el pueblo continúa, ¿no? Entonces eso es lo más importante. Siguiendo a mis preguntas, tengo otra pregunta para ti, Giovanna. En este momento mencionaste que ya no tienen el apoyo de, creo que se llama la ley APCI, Ah, ¿verdad? sí. Exacto. Ya no tienen ese apoyo de las organizaciones sin fines de lucro, ONGs, pero ustedes, los sobrevivientes, los deudos, ¿tienen algún tipo de apoyo legal, privado, o han conseguido algo, o en este momento no tienen absolutamente nada? Tenemos de personas que son muy solidarias con nosotros, que sí nos están apoyando en llevar, en continuar estos casos, personas que realmente no, que merecen ser abogados, porque a pesar de que no contamos con recursos, están ahí para orientarnos, para decirnos qué cosas hacemos, cómo están los casos. Cuando nosotros queremos ir a ver o a revisar nuestros casos, nos acompañan ellos y eso agradecemos bastante. Sí, tenemos todavía los abogados que nos están apoyándonos, muy aparte de las ONGs. Ok. Y siguiendo esa línea de preguntas, ¿cómo están los casos? ¿Han avanzado algo de las personas que fueron asesinadas y de los que están, los sobrevivientes? ¿Cómo van Eh, esos casos? Sí, los casos, yo le podría hablar un poco más sobre Ayacucho. Los casos están avanzándose, han tenido buenos, por mí digo que tienen, hay buenos avances, ¿no? Y hay buenas pruebas que se está consiguiendo, se está armándose bien para poder pasar a la tercera etapa. Pedimos que nos pasen a la tercera etapa, o sea que se amplíe un poco más porque creo que ahora es recién el pueblo también ha despertado y que ya no tiene miedo, que están enviando más pruebas, ¿no? Porque se ha pedido en el grupo la página de la asociación se ha pedido que la población nos apoye enviando más pruebas, fotografías, videos en el cual sí lo están haciendo y con eso se está armándose más. Entonces, por eso habíamos pedido que se amplíe, aunque sea por un par de meses más, para añadir más pruebas y pasar a la tercera, ¿no? Con base y con fuerza para decir, eres responsable, para que haya una sentencia bien, bien hecha. Entonces, creo que esta vez ya nos negaron, no nos van a seguir ampliando y seguramente ya estaremos pasando a la tercera etapa en enero o no sé yo, ¿no? Dependiendo de la fiscal. Pero aparte de eso también se ha estado avanzando. Pero ahora con este fiscal, ¿no? Fiscal nombrado a dedos por el Congreso, por el nuevo fiscal, vicefiscal, ¿no? El señor Tomás, ahora está desarticulando porque ha salido ya a decir que va a desarticular ya todo lo que es la Fiscalía de Eficabib, que lleva nuestros casos, va a desarticular eso, va a desarticular también la Fiscalía de los Cuellos Blancos, que eso, o sea, hay varios que van a desarticular. Entonces, eso también para nosotros es eso otro atropello más, un atropello muy, muy grande que no podemos permitir, Y, ¿no? Eso quiere hacer exacto. también. Exacto. Y quizás mi última pregunta para ti, Giovanna, es ¿han visto algún tipo de justicia? Algo que haya indicado, siquiera vamos en camino de algo, alguno de estos oficiales han sido arrestados, algo, o hasta el momento nada. No, ningunos, ni es arrestado, ni siquiera tiene, ¿cómo se llama, no? Ni siquiera tiene, o sea, no, no hay nada, no hay nada, ¿no? Según la fiscal dicen que ya es que está dando sus declaraciones y las declaraciones que dicen que no pueden, que están en silencio, esas son las declaraciones que ellos dan. Y algunas declaraciones que cuando se le pregunta a la fiscal, ellos simplemente niegan que han estado en ese lugar, a pesar que hay muchas pruebas de que sí han estado ahí. Ahí está, ¿no? Quiénes han salido, en qué lugares han estado, o sea, algo innegable siguen negando, ¿no? Entonces, creo que detención, todo eso, no la tenemos. Justicia, no tenemos, ¿no? Claro. No hemos encontrado la justicia todavía.
Ok. Bueno, muchísimas gracias, Giovanna. Muchas gracias por todo lo que nos has contado, en lo que se encuentra en este momento los casos de las personas que fueron asesinadas, los casos de los sobrevivientes. Ahora yo creo que las personas que nos están viendo van a tener una idea, ¿no? De lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Y que la justicia en Perú todavía no se va a hacer justicia, lamentablemente, tristemente, pero ahí vamos. Pero eso no significa que la lucha continúe en todas las formas y en todos los ámbitos, ¿no? Muchas Eh, gracias nuevamente por participar y tus últimas palabras, si deseas en este momento, o Ya, si lo quieres. único que yo les podría decir es, ¿no? Muy aparte de hacerles la invitación para la conmemoración por los 3 años de la masacre acá en la ciudad de Ayacucho, que empieza del día de hoy con, ¿no? Con el rock contra la dictadura y a las 7 de la noche va a haber una proyección de un documental que es el retablo con el retablo de mi protesta. El día de mañana tenemos la exhibición en Alameda del Cementerio de todos nuestros trabajos que hemos hecho como familiares. Y el día lunes, que es día central, en la Plaza Mayor de Ayacucho, tenemos en la catedral la misa a las 9 de la mañana. A las 10 una romería, una movilización desde la plaza mismo hacia el cementerio. A las 11 de la tarde tenemos en el mismo cementerio, al costado, tenemos nuestro pedestal de la memoria. Ahí estaremos dando nuestras palabras, todos los familiares y también los mismos sobrevivientes, porque ellos, los sobrevivientes, son los testigos vivos de lo que ha pasado el 15 de diciembre. Entonces, y por la tarde, a las 5 de la tarde, tendremos un acto cultural en el parque mismo. Se está armándose un estrado en donde van a haber muchos artistas y también la proyección de varias escenas que ha pasado el 15 de diciembre. ¿No? Y hacerles esa invitación y decirles al pueblo peruano y a todos los peruanos que en estas campañas políticas, en estas elecciones, que nunca más votemos por esos partidos políticos que tanto daño han hecho a nuestro país. Eso, nunca más le vayamos a dar nuestro voto, porque ahora fuimos nosotros, después no vayan a ser el resto. No nos olvidemos de eso, no nos olvidemos de estos grandes partidos que mucho daño han hecho por décadas a nuestro país. Muchas gracias por el espacio que me han dado. Muchas gracias también, Giovanna. Muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con nuestra siguiente panelista, Stephanie Alanya Chumbes, joven ayacuchana, psicóloga de profesión, activista y en su momento fue vicepresidenta de FREDEPA, Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Activa en su época escolar como dirigente, en época escolar primaria y No voy a decir secundaria, nada. muy activa con grupos juveniles y con propósito de ayudar a los más necesitados. Stephanie fue detenida, Stephanie, me corrige si he cometido un error, el 12 de diciembre del 2023 por acusaciones falsas de la Fiscalía. Le dieron 18 meses de prisión preventiva. La detención fue ilegal, sin muestra de orden judicial, sin la presencia de un fiscal. En esta etapa, 7 personas más fueron detenidas, dentro de ellas dirigentes del FREDEPA. Entonces, bienvenida, Stephanie. Me gustaría empezar con una pregunta, que es, ¿qué es el FREDEPA? ¿Qué significa esta organización para el pueblo de Ayacucho? Muchas gracias. Quiero expresar mi saludo y mi solidaridad una vez más a la compañera Giovanna Mendoza, a las 10 familias ayacuchanas que en estos días, en general, creo que toda la región vemos eh, con mucha sensibilidad, ¿no? Recordamos este siniestro día, 15 de diciembre, una vez más Ayacucho fue el escenario de la brutal represión, lo cual es política estatal hace 200 años o más. Para Giovanna, para todas las hermanas, hijas, parejas de nuestros hermanos asesinados, a las madres también,
Un fuerte abrazo a nombre del colectivo de procesados del caso Ayacucho. También quiero extender un saludo muy especial a nuestros hermanos peruanos en el exterior y agradecerles este evento, la organización y este espacio de diálogo muy necesario para que nuestros hermanos, nuestros compatriotas que están en diferentes latitudes del mundo, conozcan un poco más y principalmente se sumen a esta lucha. Creo que este evento es parte de esta lucha y yo saludo y agradezco profundamente. Bueno, el FREDEPA, los dirigentes del FREDEPA y activistas hemos sido detenidos el 12 de enero del 2023. Después de la masacre que también ha dejado sobrevivientes heridos, la persecución, el terruqueo prosiguió y este 12 de enero lamentamos secuestrados, conducidos al cuartel de los Cabitos sin ninguna garantía de nuestras vidas. Por lo que a título personal yo considero que esto ha sido un intento de desaparición, ya que por historia conocemos que el cuartel de los Cabitos ha sido en décadas atrás un centro de aniquilamiento, de tortura y desaparición a muchísimos hijos ayacuchanos. Y el habernos conducido a este lugar tiene obviamente esta connotación para todo Ayacucho, ¿no? Ha generado una conmoción, puesto que la represión no cesó, no bastó con asesinar a 10 ayacuchanos, dejar decenas de heridos, prosiguió y se nos pretendió responsabilizar de estos asesinatos que, como bien señaló la compañera Giovanna Mendoza, todas las necropsias han dado positivo a lamentablemente la defunción de nuestros hermanos por proyectil, por armas de fuego, y en este caso Ayacucho fue víctima de los militares, ni siquiera fue de policías, que son los responsables de como llaman, eh, tranquilizar, calmar ante las protestas. En Ayacucho se utilizaron tropas militares para reprimir la protesta, la justa protesta popular en defensa de su voto, en defensa de sus derechos. Nosotros como dirigentes sociales del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho cumplimos con los acuerdos arribados tras asambleas y no podíamos ser ajenos a las matanzas que ya se habían empezado en nuestra hermana provincia de Andahuaylas. Desde Ayacucho, desde el aeropuerto, justamente arribaban decenas de militares y policías para continuar la represión en esta tierra que lamentablemente vio nacer a la señora Boluarte. Y ahí fue donde empezó la matanza. Ayacucho es una región muy solidaria. Ayacucho es una región muy aguerrida que históricamente ha contribuido al avance de nuestro país y de Latinoamérica. Y no cesó esta vez el gobierno de la señora Boluarte en reprimirla, generando todos estos saldos. El Frente de Defensa es una organización histórica creada en la década de los 60 y que ha logrado conseguir mejores condiciones de vida para los ayacuchanos, generando en toda la periferia luz, agua, desagüe, mejores condiciones de vida, el respeto de los derechos a la educación, a la salud. El Frente de Defensa es una institución y ha sido una organización que aglutinó a organizaciones como sindicatos, federaciones, colectivos, todos con el objetivo de alcanzar mejores condiciones de vida, de luchar por nuestros derechos. Ese es el Frente de Defensa. Muchas gracias por la explicación. Es bien importante que la gente sepa que es porque se ha creado narrativas que realmente no hacen honor al FREDEPA, no le hacen honor y narrativas que vienen del gobierno, ¿no? Y por eso yo sentí que era importante que se haga una buena aclaración de lo que significa el FREDEPA y lo que ha significado para el pueblo ayacuchano. Con esto me gustaría continuar.
Eh, el, ¿por qué, por qué te arrestaron? ¿Por qué, qué fue el motivo para que el gobierno, la fiscalía, decidieran arrestarte a ti como a las demás otras personas? Bueno, nosotros como parte de los procesados consideramos que esta es una muestra de la persecución política a disidentes políticos. Desde el Frente de Defensa siempre hemos sido claros y muy frontales quizá en señalar y en, más que nada, en defender los derechos del pueblo, pese a las políticas que a nivel nacional, regional y provinciales se vienen aplicando contra las mayorías. Es así que, por ejemplo, toda la región ayacuchana está sumamente clara en que para que nuestro país, como Perú, tengamos una mejor sociedad, es necesario una nueva constitución. Esto es una consigna que lo tiene claro toda la región, todas las provincias, todas las organizaciones. Es así que se pretendió terruquearnos señalando que pedir una nueva constitución es una consigna terrorista. Y no bastó con ello, puesto que señalan que el Frente de Defensa es una organización creada por Sendero Luminoso en los años 60 y desde aquella época la DIRCOTE o el Estado peruano recién el 2022 con la destitución del profesor Pedro Castillo descubre que el Frente de Defensa es una organización creada por Sendero Luminoso. Todo obviamente absurdo y falso. Es así que con ese pretexto pretendieron acallar las protestas a nivel nacional. Fueron por Ayacucho porque creyeron que desde Ayacucho se dirigían las luchas en todo el Perú, porque recordemos que en Cusco, Puno, Arequipa, inclusive en algunas regiones del norte, estaban en las calles defendiendo su voto que fue determinado para el profesor Pedro Castillo y que todo esto ha sido, una vez más, el uso y abuso del poder que tiene la CONFIEP, que tienen los grupos de poder, que tienen los partidos políticos tradicionales y que aquí no determina el pueblo ni con su voto ni con su voz. Por eso es que se nos pretendió responsabilizar de las protestas y por ende de las matanzas ocurridas a nivel nacional, cosa pero tan absurda que todo el pueblo peruano hoy conoce. ¿Qué pretendieron? Hemos escuchado a congresistas, ministros, a la misma señora Boluarte señalar que tras las protestas estaban terroristas, financiadores del narcotráfico, minería ilegal, una serie de elucubraciones que cambiaban cada cierto tiempo. Y para cada una de ellas ha tenido una acción nefasta. Fuimos los del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, se irrumpió de manera brutal con tanquetas en la Universidad de San Marcos, del mismo modo se abrieron carpetas y una persecución a otros dirigentes sociales de Puno, periodistas alternativos, brigadistas en Lima. Entonces ha sido una búsqueda tonta y además sin ninguna claridad de nada porque el Estado no ha buscado realmente resolver cuál es la razón por la que el pueblo se volcó a las calles. Lo que buscaba eran culpables para lavarse las manos, para limpiarse de toda responsabilidad y que todo quede solamente entre los que salimos a protestar o a manifestarnos. Eso ha sido el pretexto que obviamente no tiene ni pies ni cabeza, todo el expediente en la que se nos está procesando por pertenencia a organización terrorista está llena de acusaciones falsas, absurdas y creadas por el mismo Estado para justificar este contexto. Muchas gracias. Sí, tienes mucha razón. Y lo interesante, ¿no? Es que muchos de estos partidos de derecha, ellos cuando se lanzan a
para buscar la presidencia o lo que sea, ofrecen lo mismo, dicen queremos una nueva constitución, pero solo lo dicen de palabra, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cuántos de ellos han sido arrestados por pedir nueva constitución? No hemos visto a Keiko Fujimori siendo arrestada o ninguno de estos candidatos, ¿no? Entonces, interesante cómo realmente es absurdo, como lo dices. Es absurdo lo que han hecho con ustedes y lo que es la persecución que están haciendo con activistas en el Perú. Am, la otra pregunta que nos gustaría escuchar es, ¿cómo fue tu tiempo cuando estabas detenida en la cárcel? Yo sé que estabas en la cárcel de Chorrillos por 18 meses y quizás hasta más, pero ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué podrías compartir de ese tiempo que estuviste en la cárcel? Claro, bueno, antes de responder esta pregunta, yo quisiera señalar de que se mantiene la ley antisubversiva en el Perú para la utilización, para sacarle algún rédito justamente a estos partidos políticos tradicionales, muy en especial el fujimorismo, hay que decirlo, porque es como que su caballito de batalla, ¿no? Vota por nosotros porque así como vencimos el terrorismo, ahora venceremos al nuevo terrorismo, a los violentistas y en fin. Entonces, como ya hemos visto, los psicosociales que despiertan justamente en cada proceso de campaña electoral, una vez más lo despiertan y no solo eso, sino que mantienen leyes creadas en esas décadas y ahora está perjudicando a jóvenes, a nuevas generaciones. Y eso es totalmente lesivo, corrosivo para nuestra sociedad. Respondiendo a su pregunta, los primeros meses, me atrevería a decir los primeros 6 meses, he sido aún eh, víctima del hostigamiento del INPE, porque apenas ingresé al penal, coincidentemente, se me envió a una celda de aislamiento a convivir con personas consumidoras de drogas, además con serios problemas de conducta, a una cabina que no tenía ni siquiera un silo, porque son silos los que hay en las celdas, pero en esta celda donde me llevaron a mí ni siquiera un silo había, teníamos que compartir un balde entre estas personas que también tenían problemas de salud, no tenía luz, no tenía absolutamente nada. Y una cabina tan, pero tan pequeña de 2x2 en la que estaba yeso para que se mantenga ahí dos personas aisladas por problemas conductuales, se me envía a mí como tercer miembro de esta celda. Y bueno, ha tomado mucho tiempo, hemos tenido que ver con mi defensa, con mi familia, la necesidad de salir porque se agravaron mi situación de salud. Además, desde la detención he manifestado problemas de salud. Y bueno, todo esto una secuela consecutiva que no cesaba con la prisión solamente. Y hemos tenido que seguir luchando. Yo creo que es necesario agradecer una vez más, porque a veces el recordar estas cuestiones que hemos tenido que enfrentar no hubiera sido posible sin la solidaridad y el trabajo de muchísima gente, de nuestra familia. Y, y bueno, creo que ha sido un esfuerzo colectivo y hemos enfrentado y hemos salido de ello con con una persistencia, insistencia, logré ingresar a un taller de trabajo, inicialmente hacer billutería, luego pintura en tela, actualmente pinto aún en tela, pintaba polos, de esa manera solventaba los gastos, porque dentro del penal, como sabrán, los costos son elevados y mi familia pues se veía también afectada económicamente. Y creo que también desde la profesión que tengo me ha servido para orientar, apoyar a otras madres, a otras internas, muchas de ellas por diferentes razones están en el penal, en este penal, muchas mujeres del interior de nuestro país.
Con ellas me reunía, cantábamos en quechua, pertenecí también al coro polifónico del establecimiento penitenciario. Y bueno, creo que hemos buscado las mil y un maneras de resistir y enfrentar estos 18 meses de carcelería, participando en danzas, contribuyendo en periódicos murales, aportando en la educación de varias internas, porque varias de ellas no tienen primaria o secundaria concluida. Y hemos invertido el tiempo de la mejor manera posible. Les comento que también estaba realizando una investigación que producto del INPE y de toda la burocracia no pude concluirla, era parte de una tesis que estaba yo impulsando, pero no se pudo concluir. Y bueno, así, ¿no? Creo que enfrentando los problemas de salud, el hacinamiento, la negación del derecho a la salud, porque lo único que nos daban, y eso es en extremas condiciones un paracetamol o un ibuprofeno, pero más allá no podríamos lograr en ese establecimiento. Yo tuve episodios de crisis de salud un poco agravados y que gracias a mi defensa y a mi familia lograron evacuarme en algunas ocasiones a un hospital y esa era otro episodio de humillación, de vulneración hasta nuestra dignidad como mujeres, porque me llevaban enmarrocada de pies y manos, y bueno, pues a llevar la atención a vista y paciencia de policías y médicos en los hospitales. Pero bueno, todo ello ha sido superado y discúlpenme si ha aflorado una vez más estas emociones. Espero haber respondido su Sí, pregunta. gracias, gracias. Sí, definitivamente. Pero yo entiendo que no es una conversación muy fácil recordar, ¿no? Pero creo que es importante que la gente sepa cómo el gobierno peruano se ensaña con los activistas, cómo se ensañan con las mujeres, cómo se ensañan, no tienen compasión en absoluto, ¿no? Hasta las personas que están en una cárcel tienen derechos humanos, pero no se respeta absolutamente nada. Yo creo que esto queda claro de que el gobierno peruano lo hace intencionalmente y no solamente con activistas, sino con todas, ¿no? Porque son de provincia, porque nadie se responde por ellas, porque cualquiera sea las razones. Entonces, por eso es tan importante que sepan, que se escuche lo que sucede en el país, ¿no? Y a veces, porque hay mucha gente que piensa que Perú es el país de la maravilla, no lo es. Tenemos un gobierno, es una dictadura lo que tenemos, ¿no? Entonces, se tiene que entender. Continuando con mi pregunta, ¿cómo va tu caso legal en este momento? Sí, bueno, el caso está en este momento a un hilo a la disposición del sistema de justicia de empezar el juicio oral. Es más, este juicio ya había sido programado para su instalación para el 19 de septiembre, debido a un pedido de la misma Procuraduría, porque habían dos apelaciones, dos recursos impugnatorios pendientes de respuesta, la Procuraduría solicita la suspensión. De estos dos recursos de apelación, ya tenemos respuesta negativa para nosotros los procesados de una de ellas y falta otra. Así que inmediatamente haya una respuesta, seguramente empieza el juicio. Este, estamos en el proceso, se ha determinado de la siguiente manera. Somos 8 involucrados en este caso. De los 8, hoy estamos 4 personas, enfrentaremos el juicio oral, tanto por una responsabilidad legal eh, y también económica, es decir, la parte civil, ¿no? En este caso, solo 4 han sido sobreseídos, ha sido archivado la responsabilidad penal. Sin embargo, la responsabilidad civil se mantiene para los 8. Hablando de la responsabilidad civil, la Procuraduría estimó que los daños graves causados han sido cuantificados en 2 millones de soles, cuando nuestra defensa señala, ¿no? O sea,
la Procuraduría hace una cuantificación de daños causados. Eso es lo que, si alguna persona que comete algún ilícito se cuantifica y se dice, bueno, esto es lo que debes. En nuestro caso, no hay absolutamente ningún bien humano ni material lesionado. Por lo tanto, no deberíamos en realidad pasar todo este proceso legal, ni civil, ni absolutamente nada. Sin embargo, ¿qué sostienen? Que hay un daño moral, que hay un daño generado al Estado peruano porque ha sido mal visto a nivel internacional por nuestra causa, es decir, se ha generado un desprestigio al Estado peruano. Y eso ha sido cuantificado en estos 2 millones. Pero además, para cuantificar, han puesto los salarios de los militares, de la avioneta en que nos transportaron, los salarios de la DIRCOTE, de todos los policías. Entonces, todo esto en realidad es un absurdo por donde se le vea y nosotros lo rechazamos y lo expongo aquí para que ustedes conozcan, hermanos, se nos está pidiendo 2 millones de soles como reparación civil y bueno, también piden otros años de inhabilitación y además de ello es que esto configura una forma de perseguir las ideas, las expresiones, las opiniones porque ellos señalan como desprestigio a que nosotros hayamos denunciado los abusos, porque sí, hemos sido muy frontales, muy claros en exigir justicia desde el mismo 15 de diciembre que lamentablemente perdimos a nuestros hermanos ayacuchanos. Y eso han pretendido cargarnos a nosotros, por ejemplo, ¿no? Después, hablando de la cuestión penal, hemos quedado en esta cuestión penal 4 entre dirigentes y activistas. En este caso quedamos la señora Rocío Leandro, que ha sido presidenta del Frente Defensa, sigo yo en este caso como vicepresidenta del Frente Defensa, y 2 jóvenes universitarios de la San Cristóbal de Huamanga, activista y también dirigente del Frente de Defensa, señalando que nosotros 4 somos miembros de una nueva fracción roja de Sendero Luminoso, que en el futuro podemos cometer actos de violencia con fines políticos, en el futuro. Es decir, los jueces, el Estado peruano tiene no sé, una capacidad tal que puede saber lo que en el futuro uno va a hacer. Por eso, para evitar que en el futuro cometan actos de violencia, los sentenciamos y piden para nosotros 20 años de prisión por este llamado delito de pertenencia a organización terrorista. Yo quiero terminar esta pregunta señalando que la misma ONU, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala algunos requisitos para que los estados a nivel mundial determinen cuándo se puede hablar de la existencia de organizaciones terroristas. En este caso, tiene una de esas características es que debe haber un grupo de personas levantadas en armas con fines políticos, de subvertir el orden, ¿no? En este caso, el Perú y en cualquier lugar de Latinoamérica no existe este panorama, como bien claro lo señaló el doctor Eugenio Zaffaroni. ¿Y qué es lo que están haciendo el Estado peruano y otros estados en Latinoamérica? Mantener esta ley, la ley antisubversiva, antiterrorista, como quieran llamarlo, para sacar del camino a todo disidente político. Es decir, no hay organización levantada en armas en este momento y, sin embargo, mantengo esta ley porque me va a ser útil a los que tienen hoy el poder. Entonces, los disidentes políticos estamos expuestos a que se nos procese y se nos condene. Ya hemos visto, ustedes recordarán el famoso cantautor ayacuchano Walter Humala y decenas de personas del caso Perseo han sido sentenciados sin que hayan cometido delito.
Últimamente ha sido sentenciado el congresista Guillermo Bermejo por pertenencia a organización terrorista también. Esa misma ley la quieren aplicar y sentenciarnos a 20 años de prisión a los procesados del caso Ayacucho. Entonces, así va nuestro caso. Yo en esta parte quiero llamarlos a ustedes peruanos en el exterior, hermanos, que nos ayuden a llegar a todas las instancias posibles, primero para derrocar estas leyes que ya no son acordes a la realidad peruana y segundo, que nos ayuden en la lucha por nuestra absolución. Muchas gracias. Tienes muchísima razón con respecto a eso y es totalmente absurdo, ¿no? Que estén pidiendo que ustedes tengan que pagar cuando debería de ser al revés, completamente. Ustedes se merecen una reparación civil de parte del gobierno, todos los daños y perjuicios que han recibido cada uno de ustedes que han sido arrestados sin justificación. Y mi última pregunta es... Am, ¿has podido recuperar tu vida profesional o después de la prisión preventiva o tu vida personal, o lo que tú nos quieras comentar, obviamente? Claro, bueno, es una muy buena pregunta en realidad que casi no se nos suele hacer. Yo creo que tras un episodio como este, toda persona sufre las consecuencias del encarcelamiento. Yo no me imagino de verdad a las personas que he dejado ahí encerradas que llevan décadas en prisión. Una cuestión que quedó muy marcada en mí y que generó demasiado impacto es que el día que me pasan a la población penitenciaria, al cruzar la primera puerta, vi a una anciana en andador, con el cabello totalmente blanco, caminando a duras penas. Fue lo primero que vi al pasar a la población penitenciaria después de un mes de estar en prevención y me quedé realmente impactada porque luego conocí a muchas otras ancianas, adultas mayores, mujeres que están décadas. Y si yo he estado 18 meses en prisión y bueno, mi familia, mi entorno, mi vida personal, profesional, ha generado un vuelco, ¿no? De estas mujeres que aún no salen de prisión, es realmente cruel, muy crudo ver este panorama. Hablando de mí, bueno, yo considero que hacemos los esfuerzos. Afortunadamente cuento con el apoyo de mi familia, mis padres, especialmente mis padres a quienes agradezco desde la vida que me dieron. Hasta hoy siempre han estado a mi lado apoyándome y respaldando y sosteniéndome en este proceso. Y sí, enfrentamos muchos retos, ¿no? Y creo que las secuelas a veces no solamente lo carga uno, sino también tu entorno. Entonces, estamos aquí enfrentando. De hecho, se han cerrado muchas puertas para la cuestión laboral, profesional. Justamente me encuentro yo en la ciudad de Lima. Me hubiera encantado estar en estos días de homenaje a nuestros hermanos ayacuchanos, pero no me es posible, tengo un régimen estricto todavía, ¿no? Estoy con comparecencia con restricciones y para hacer un viaje, por ejemplo, tengo que pedir permiso con meses de anticipación. Si es que me lo dan, puedo viajar y si no, no puedo viajar. Es decir, sigo en la vigilancia, en el monitoreo del sistema de justicia, lo cual no es una libertad cabal, completa, ¿no? Sí gozo del afecto, del amor, de la libertad, no al 100%, pero bueno, es lo que hay. A nivel laboral también aún hay muchos retos. Yo estoy muy agradecida con las empresas, instituciones o personas que me han brindado la mano en ese sentido y corriendo los riesgos del estigma me han dado un puesto de trabajo, lo cual ha sido muy difícil. En este momento casi me encuentro trabajando en un rubro que no es de mi profesión. Yo soy psicóloga social, podría estar trabajando en organizaciones privadas o estatales, con poblaciones, con mujeres, comunidades, las infancias, que es lo que a mí me apasiona, es mi trabajo y por eso yo me vi también como activista y como dirigente social.
que me eligió el pueblo ayacuchano, porque esa es mi vocación. Sin embargo, ahora me veo aislada de todo ello, haciendo trabajos administrativos o en temas de negocios, cosas que estoy aprendiendo y me son muy útiles. Y a nivel profesional, de igual modo, enfrentando la brutal burocracia, queriendo ascender, conseguir escalar en algunos grados más, y esto lamentablemente lo tengo que hacer aquí, en esta ciudad, y a la par también recuperándome completamente de mi salud. Todavía hay algunos altibajos, pero aquí estamos, enfrentándolo. Y en esta parte sí quiero agradecer profundamente a todos los hermanos peruanos en el exterior, que hace poco hicimos una rifa y nos han apoyado de la manera más cálida, más hermosa, y gracias a ustedes estamos ahí resolviendo algunos problemas que son secuelas de todo este proceso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Y sí, me gustaría darte una oportunidad de tus últimas palabras, pero no te vayas todavía del conversatorio. Vamos a escuchar después a la maestra Génova, pero sí, escuchar de lo que te gustaría comentar para todos los que nos están viendo y escuchando. Sí, yo estoy muy agradecida con la vida, con las cosas que me han venido pasando. Creo que gracias al apoyo de muchos estoy saliendo adelante. Primero eso, agradecerles profundamente. También señalar de que nos encontramos en un contexto nacional y mundial muy complejo, en la que el genocidio, las matanzas, la persecución es el único modo en cómo los que tienen el poder pretenden mantenerla. Estamos viendo cómo nuestros hermanos de Palestina están siendo brutalmente asesinados para desalojarlos por intereses económicos. A nuestros hermanos de diferentes partes del mundo y muy en especial de Latinoamérica se nos ningunea, y esto lo vemos como lo viene haciendo en este caso la superpotencia Estados Unidos, deportando a peruanos, a latinoamericanos, y en nuestro país lo que se vive es un reflejo de todo este sistema que va cada vez en mayor decadencia, en mayor putrefacción. Entonces, tengamos claro ese panorama, porque lo que pasa en el Perú es ese reflejo, pero también no caigamos en el pesimismo y no pensemos en que ya no hay salidas. Yo creo que estos eventos y estas luchas que ustedes vienen haciendo en en muchos lugares del mundo, nos hermanan, nos unen, y siempre, siempre es posible salir de situaciones tan críticas como hoy le está tocando vivir a la humanidad. Yo creo que podemos y debemos unirnos y no rendirnos. Y yo los insto a ello, y así como ustedes me transmiten a través de sus palabras, de estas consideraciones en estos eventos, nos llenamos de fuerza para seguir luchando. Yo les insto a seguir uniéndonos en esa lucha, porque emanciparnos y conseguir una sociedad donde la humanidad tenga condiciones de vida realmente de libertad plena, solamente la vamos a construir nosotros, los pueblos del mundo. A eso los llamo y estoy muy agradecida. Desde aquí les envío un fuerte abrazo y por supuesto que me voy a quedar en el evento. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Y ahora vamos a continuar con nuestra última panelista, la maestra Génova Verónica Peralta Piña, mexicana, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Procuración de Justicia y Criminología por el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Especialidad en Buen Gobierno por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, con formación en Sistemas Interamericano de Derechos Humanos. Forma parte de organizaciones de solidaridad con países en los cuales está incluido Perú, conferencista y analista nacional e internacional,
integrante del Movimiento Nacional por la Esperanza y militante del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Agente del Ministerio Público auxiliar por 18 años en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, actualmente adscrita a la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en materia de desaparición forzada de personas desaparecidas, FIDEPE. Agente del Ministerio Público certificada en trato digno a víctimas en materia de personas desaparecidas. Bueno, con esta presentación, ahí vemos que nuestra compañera, Génova, tiene muchísima experiencia. Nos gustaría, Génova, que después de escuchar el contexto de los casos de Giovanna, Stephanie, nos des ya nos des en términos legales, nos des una idea de cómo ellas pueden seguir su lucha legal en el Perú, cómo podrían ver esto en el ámbito internacional, ¿no? Después de haberlas escuchado a ellas dos. Gracias, Génova. Te escuchamos. Muchas gracias por la linda presentación, querida Delia. Un abrazo a mis queridas compañeras Giovanna y Stephanie. Agradezco mucho su testimonio y las abrazo desde mi país. Nosotros estamos con su lucha desde que ocurrió tristemente el caso del presidente Castillo, que es el derivado de todas estas testimonios que me han narrado. Justamente fue por eso, ¿no? Por el golpe de Estado que le han dado, porque no fue al revés. Él no dio un golpe de Estado, sino le dieron un golpe de Estado y analizado desde ámbitos internacionales. Inclusive tenemos, les platico brevemente para quien no me conoce, formé parte de la misión internacional del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, que acudimos de los días 7 al 15 de marzo de 2023 a Perú. Es decir, entrevistamos a víctimas, entre ellas a Giovanna. A lo mejor ella no se acuerda, yo sí la recuerdo muy bien. Me impresionó mucho su testimonio, sobre todo su fortaleza. En ese momento tuvimos una reunión con integrantes de la ONU, integrantes del Ministerio de Justicia y otras áreas de Perú, y sin embargo se fueron, ¿no? Así como que era nada más de protocolo, se retiraron y Giovanna se paró muy dignamente y habló en favor de las víctimas, diciendo que ellos también se iban a retirar porque la situación no podía terminar en una mera reparación de darle unos cuantos soles y le pongo una curita, señora, y ya, váyase, ya no esté molestando. Entonces, en esa ocasión escuchamos a Giovanna y en ese momento no era presidente, sino estaba otro compañero, Dani Gisberg, me parece, pero eso fue impresionante. Entonces, quiero decirte que las abrazo desde acá, desde mi país. Tanto Andrés Manuel en su momento como la presidenta Claudia Sheinbaum están con su presidente, con el presidente legítimo Pedro Castillo. Pasó, porque también es importante referirlo, porque él también es víctima. Entonces, no hay que olvidarlo, no lo olvidemos. Y la lucha fue justamente porque él permaneciera en un espacio donde fue electo democráticamente por todas y todas ustedes, todos. Quiero comentar lo siguiente. Puedo empezar desde el ámbito local. La Constitución peruana, justamente en la parte primera de su Constitución, habla de todos los derechos que son fundamentales y que se pueden exigir entiendo que ustedes no tienen el amparo, pero tienen la figura habeas corpus. Entonces, es importante que esas figuras, aun cuando es una constitución muy manoseada, porque es una constitución de corte neoliberal, ustedes sí hagan valer esos derechos. Y ahí habla de una cantidad impresionante de derechos, que tiene que ver con el honor, la reputación, la intimidad personal, el derecho a la libertad de reunión, de asociación, el derecho a la información, y particularmente en el caso de Stephanie, tienes el derecho a la rectificación, ¿no? También lo tienes ahí contemplado. Entonces sí sería muy importante en esta parte del derecho de la rectificación, tiene que ver con que si a ti te han hablado de que eres una terrorista, que eres integrante de Sendero Luminoso, todo eso que
que yo lo he escuchado, no solamente en tu caso, sino en muchos otros casos, inclusive como bien atinas el caso Perseo, que todavía sigue la persecución, el mismo doctor Robles, que en su momento estuvo llevando la defensa del tema de Rebelión de Castillo, los acusan de senderistas, de terroristas, de terrucos y cualquier cantidad de barbaridades, ¿no? Pero nunca dicen que fueron declarados libres o que ya fueron procesados. Y eso tienes ese derecho a la rectificación y eso lo puedes hacer valer desde el ámbito nacional e internacional. El derecho a la rectificación lo que significa es que así como han hablado sistemáticamente de tu persona y que te han estigmatizado la protesta, inclusive en el caso de John, el hermano de Giovanna, ¿no? Que dijeron que también eran terroristas, también pueden hacer uso de ese derecho a la rectificación y de la misma manera, hasta con los mismos minutos, a ese nivel llega, pueden pedir que así como estamos haciendo ahorita, de honramos la vida de las personas que fueron victimizadas, que también salga a la luz quiénes eran, qué hacían para su país y cuál es la importancia de la lucha. A ese nivel llega el derecho a la rectificación y eso lo pueden hacer valer porque está en tu constitución y también en el ámbito internacional. Por otro lado, decirles que al igual, ¿no? En el caso de Giovanna, para el tema de que iba avanzando, escuché el caso, pero de pronto ahorita ya llega un fiscal, entonces ya quiere eliminar los avances y quiere quitar algunas áreas y demás. Eso es contrario a los derechos de las víctimas, ¿no? Y la Convención Americana de Derechos Humanos, que es una convención que prácticamente casi todos los países del sistema interamericano forman parte y están obligados a respetar. Ahí, ahí les habla de los derechos que tienen las víctimas y justamente tiene que ver con que tengan acceso efectivo a la justicia. Y cuando eso no sucede, tienen derecho, evidentemente, a la apelación, a la VESPOR, pues a una serie de recursos. Pero si en un momento dado en tu país ya no existiera justicia, no hay garantías de que exista justicia, aunque existan tribunales, aunque existan fiscalías, aunque existan abogados, organizaciones de derechos humanos, y eso no sucede, el derecho que tienen ustedes es justamente, y se llama un principio de jurisdicción universal. Ese principio de jurisdicción universal lo que hace es que tú te puedes ir a otro país y de la misma manera realizar acciones de justicia como si estuvieras en Perú, pero en otro país, ¿sí? Exactamente igual. Y entonces, porque esos jueces sí son imparciales, para empezar a realizar actos. Pero además no solamente pueden hacer eso, desde ahorita ya pueden solicitar tanto a la Comisión Interamericana como a la ONU medidas de cautelares de protección para ustedes, ¿sí? ¿Para qué? Para garantizar el derecho efectivo a sus derechos como víctimas, ya desde ahorita, ya no esperarse. Y pueden hacerlo a través, si ustedes tienen alguna organización de derechos humanos que ustedes consideren fiable, si la tienen, adelante con ellos. Y si no, sin duda alguna, hemos tenido varias organizaciones que inclusive trabajamos con la misión de Perú, cuando estuvimos allá la red Muki, ¿no? Que trabajamos muy bien con la red Muki, es una organización defensora de derechos, Amnistía Internacional, la Red Nacional de Derechos Humanos, muchísimas organizaciones. ¿Y por qué nos interesa tanto el caso de Perú? Justamente porque es un caso emblemático de cómo se puede quitar o eliminar a un presidente que no es emanado de una élite, sino del pueblo. Entonces, la defensa por ustedes debe de ser también por ahí, y porque además también se violan derechos electorales de ustedes y sus víctimas, y desde luego derechos que tienen que ver con sus familiares. Todas las víctimas, independientemente de la manera en que hayan fallecido, y aunque hubieran cometido algún delito, no tienen por qué ser ejecutadas extrajudicialmente. Eso en ningún lugar del mundo, ¿sí? Cuando hay alguna situación de ley de uso de la fuerza, pero el más extremo, sí pudieras aplicar, pero primero tienes que encapsular. En ningún lugar te vas a matar a una persona, salvo que exista un tema de legítima defensa, que es una agresión real, actual, inminente, sin derecho, en defensa de bienes propios ajenos. Si no estamos frente a eso, nadie puede matar. ¿Sí? Y en el caso de Perú, todos los que documentamos todo, que bien referías cómo estuvieron disparando, vivimos el video, disparaban desde el aire, disparaban desde mediana, corta y larga distancia, pero con armas de combate, es decir, contra una población que estaba pacíficamente
realizando una protesta y les dispararon en zonas que son vitales, que son cabeza, espalda, pecho. O sea, y lo que te dice la ley de uso de la fuerza es que si tú en un momento dado una situación así, sí, pero vas a disparar a los pies, vas a disparar a un lugar donde no genere una situación de un homicidio a una persona, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tienen que irlas combatiendo. Son temas finos, son temas álgidos que sí tienen que aterrizarse porque los hechos se van hacia el caso muy concreto, ¿sale? Pero es importante que no lo pierdan de vista. Por otro lado, quiero decirles que nosotros presentamos como misión un informe que se llama, este está un poquito, aquí está un poco gris, dice, la Misión Internacional de Observación y Defensa de los Derechos Humanos, informe final. Y ahí vienen una serie de recomendaciones para su país. Pero no solamente eso existe. El día que nos quieran invitar, con mucho gusto se los presentamos, porque además también formó parte de esta misión internacional un compañero de Perú y compañero Génova, creo que se congeló tu... de Ahí Bolivia, de está. Colombia, de Brasil. Por si no fuera eso suficiente, quiero llamar la atención algo muy importante, que es el examen periódico universal. Este examen periódico universal se hace a todos los estados del mundo del sistema universal. Este se emitió el día 5 de abril del 2023. Entonces yo les voy a pedir que ya que nos dejen sus teléfonos, les podemos compartir estas observaciones finales que son fundamentales que las conozcan, porque lo que permite este examen es que justamente se hacen visitas al país para ver la situación de derechos humanos y en temas muy concretos. Para el tema de las leyes contra el terrorismo, hay un apartado específico para ese tema, para el derecho humano a la asociación, a la protesta social, a los derechos políticos, a una serie de derechos. Y entonces lo que hace el examen periódico universal es que coloca todas las observaciones y pide cosas en concreto a su país, a Perú. A Perú le pide un informe particular y no es que se le ocurra informar lo que quiera, no. Tiene que informar con datos, con cifras, con cuestiones concretas de que ha cumplido o no esas observaciones finales. Pero eso no es suficiente. También las organizaciones, allí es donde entra la parte de ustedes, Giovanna, que es presidente de la Asociación de Víctimas allí en Ayacucho, y en el caso de Stephanie, que también es de Fredepa, así, espero no equivocarme, es importante que ustedes formen parte y envíen sus informes también, porque ese también se envía para organizaciones. Inclusive la CISOL, seguramente vamos a poder enviar en su momento un informe. ¿Por qué? Porque tenemos ya muchos elementos. Hemos tenido muchísimas víctimas como ustedes que valientemente nos han dado su testimonio, un testimonio que abrazamos desde luego y que comprendemos perfectamente, porque son situaciones fuertes y que la realidad es que la fortaleza los da cuando nos vamos sintiendo acompañados. Entonces, uno de los compromisos que tuvo la misión es de seguir adelante, seguir en el acompañamiento. Por eso es que cuando me invitaron a formar parte de la CISOL y coordinarme aquí con Delia, con Mavila, con una serie de compañeras y compañeros que forman parte de organizaciones, sin duda, aquí estaré siempre, queridas compañeras, y decirles que hay también otro documento buenísimo que yo les recomiendo que puedan, porque se puede acceder por internet, si no igual se los paso, se llama La protección del derecho a la protesta. Y son observaciones muy concretas de lo que todos los estados, inclusive las organizaciones tienen derecho a realizar. Son documentos que tienen descargas gratuitas, lo pueden buscar en la página de la Comisión Interamericana o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo van a localizar. Y son elementos que les van a servir. Y no olviden que el derecho internacional también tiene un fundamento en el derecho nacional. Por eso es que les digo, del primero lo que les hablé fue de su constitución. Pero además, por si no fuera poco, también tenemos en su momento a la Corte Penal Internacional que juzga a personas, en este caso Dina Boluarte, que tendría que iniciarse ya procedimientos encaminados a sancionarla a ella. Yo desconozco si ahorita exista, que hasta donde yo escuché en alguna ocasión uno de los abogados, César Quispe, estaba hablando de un genocidio, ya estaban tramitando ese tema de genocidio, pero hay que darle seguimiento o si no, impulsar uno. Pero eso no lo deben dejar porque los testimonios son súper valiosos
pero tenemos que irlo transitando hacia figuras jurídicas y sobre todo en mecanismos que existen tanto en el sistema interamericano como en el universal. Entonces, no sé si quedó algo, si no, pues aquí a la orden. Gracias, Génova. Sí, es bien importante. Yo creo que para las panelistas que estuvieron anteriormente, es muy buena información lo que nos has compartido y quizás lo podemos también compartir para que puedan revisarlo, ¿no? Entonces, independientemente, lo puedan leer y puedan tener esos documentos y quizás en Perú puedan empezar allá a trabajar en algo así, ¿no? Internacionalmente. Porque pues en este momento, como todos sabemos, ¿no? Perú es un país de injusticia, ¿no? La justicia está muy lejos de llegar todavía. A base de lucha se logra muchas cosas, obviamente, pero en este momento está pasando por momentos bastante complicados, ¿no? Entonces, pero eso no significa que no, en algún momento no va a llegar esa justicia para toda esta gente que ha cometido todo tipo de delitos, ¿no? Del gobierno, del Estado y bueno, y el genocidio que se ha ocurrido, pues tristemente en nuestro querido Perú, ¿no? Entonces, así que muchísimas gracias por la información. Bueno, con esto yo creo que terminamos por el día de hoy. Agradecemos a todas las panelistas, agradecemos a todos los participantes que estuvieron hoy en este conversatorio y definitivamente vamos a tener mucho más de estos conversatorios que ayudan a refrescar un poco, ayudan a entender, ¿no? Que eso es lo más importante porque a veces nuestra gente se confunde mucho porque los medios informan, mal informan, ¿no? Entonces, y se empieza a asumir cosas que no son. Entonces, qué mejor que las mismas personas que están pasando por estos momentos difíciles que clarifiquen. Y por eso era tan importante para nosotros escuchar de cada una de las panelistas que estuvieron el día de hoy, así como ella y muchas más. Y obviamente agradecemos la lucha de cada